Don Arnoldo Cuellar, ¿cómo está usted? Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, Diana y Temoris, de verlos por acá de nuevo. Estamos en línea cromática, Arnoldo. Más o menos tu camisa es más o menos del color de esta, ¿no? Me llegó a tiempo la línea. La remesa, sí, así. La paca. Llegó la paca, no la paca aquella adivina, sino la paca de ropa. Muy bien, Arnoldo. Temoris, Hola buenas Julio, tardes. ya viste que nada más Diana se vino en plan de rebeldía, yo no, yo estoy de la Guam Colores pastel. Sí. Diana, defensa cromática, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues muy colorida, yo más colorida que usted, Qué más bueno. animada entonces. De eso se trata. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Gracias por estar aquí. Antes de que entremos a temas nacionales, quisiera pedirle su opinión, Arnoldo, en primer lugar, acerca de lo que se ha informado hoy en España y que es una conmoción política. Un juez ha ordenado investigar al expresidente español Rodríguez Zapatero, acusándolo de una serie de tráfico de influencias y de ser el eje de una especie de conjura corrupta que implicó para él una ganancia de una comisión de 2 millones de euros, poco menos de 2 millones de euros, mediante una serie de transacciones de movimientos para beneficiar a una empresa aérea conforme a un fideicomiso que después de la pandemia se dio para ayudar a empresas estratégicas. Arnoldo, pareciera que están golpeando duro con el tema de corrupción a diferentes espacios o figuras de la izquierda o el progresismo. ¿Cómo vas viendo esto, Arnoldo? Pues leí rápidamente la trama. Bueno, leí una cifra distinta, Julio. 490,000 euros directos del expresidente por lo que él dice que son trabajos con una empresa de gestión y de relaciones públicas de un amigo suyo, y poco menos de 300,000 euros, 290,000, a una empresa de sus hijas que hacían imagen o maquetaban sus propuestas, algo así. No, perdón, no vi lo demás, pero a mí me parecía que pues alrededor de 750,000 euros pues me da envidia profunda saber que en España, por primera vez además, se está procesando a un expresidente, sería el primero en democracia, por una cantidad de ese tamaño. Estando fuera del cargo, hizo una chamba de representación y de asesoría que también puede ser identificada como tráfico de influencias, con un ingrediente de Venezuela ahí presente, porque la aerolínea entiendo que era una inversión venezolana y española. Pero bueno, yo creo que eso es lo que se llevó en la maleta Peña Nieto a España, o Felipe Calderón, o bueno, ya no sería Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y son intocables. O sea, la cita de la Audiencia Nacional Española al expresidente, a mí me parece que mientras haya una defensa legal, mientras haya un juicio, además entiendo, también lo leí, que la imputación, o más bien el procesamiento, tiene varios meses, que lo que ocurrió ahora es que decidieron hacerlo público. Sí. Y entonces, bueno, ya él sale, se defiende, da un video y acudirá a mostrar sus elementos de prueba, y me parece muy sano que a un funcionario o exfuncionario que se vincule a este tipo de decisiones con recurso público se le pueda llevar a juicio, que ese juicio pueda ser público y que se pueda mostrar hasta dónde hay una responsabilidad y hasta dónde no, y hasta dónde puede haber un ataque político, ¿no? También está el tema del caso Kitchen, donde no se pudo llegar a imputar a Rajoy. Es otra trama, es el uso de recursos públicos de una partida secreta para impedir que un exfuncionario del PP, el tesorero, diera información sobre empresas que financiaron campañas políticas, empresas constructoras, muchas de ellas presentes en México, además, ¿no? Aportaron fondos a las campañas políticas del PP, y ahí fue imposible llevar a Rajoy a juicio. Todo quedó atorado en los funcionarios secundarios, pese a que el uso de esos fondos reservados solo podían ser autorizados por el presidente del gobierno. Sí noto que el Poder Judicial español, la audiencia, cuyos mayores cambios, relevos y sustituciones ocurrieron durante los gobiernos del Partido Popular, tiene un sesgo. De cualquier manera, sí me parece interesante lo que está pasando. Y la envidia proviene de esto. O sea, todos los expresidentes de México
y aquí digo todos, tendrían que responder por muchas decisiones. Y no es imposible en nuestro país. O sea, cuando López Obrador decidió no hacer nada para investigar a Peña Nieto, el sexenio más corrupto y más exhibido quizás de la historia de México, bueno, porque Salinas quizás no tuvo una prensa tan crítica como la que tuvo Peña Nieto, ya liberada de sus amarras en muchos sentidos. Desde luego no son comparables las épocas, aunque yo creo que el botín de Salinas es considerablemente superior. Pero que haya decidido eso, creo que ahí se empezó a pudrir algo del tema del oxígeno que traía consigo el cambio político del 2018. Entonces, entiendo el tema del embate a los gobiernos progresistas, pero también entiendo que los gobiernos progresistas no tienen por qué tener una capa de teflón, ni siquiera frente a los críticos que nos consideramos de izquierda, si incurrieron en corrupción. Creo que incluso deberíamos ser más estrictos con ellos, porque son gobiernos que llegan con una promesa de gobierno, una promesa de actuación pública, que donde es más grave que la hayan violentado. Ahora también aclaro que Zapatero no está siendo acusado por nada que haya ocurrido mientras tuvo el mando, sino por algo que ocurrió posteriormente, y por cantidades que en los países latinoamericanos francamente no pintarían para nada, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas de este tema español? ¿Qué implica, pues, las tentaciones de corrupción que afectan a personajes de diversos ámbitos nacionales? En Latinoamérica hemos visto el caso de Argentina con los Kirchner y con parte de esa corriente que finalmente dio paso a Milei. Vemos a Bolsonaro caminando en Brasil y otros personajes en varias partes de Latinoamérica emergiendo y ganando posiciones políticas. Y ahora esto de España, y ya entraremos al tema México, Rocha Moya y demás. Pero ¿cómo lo ves en el contexto político, Temoris? O sea, yo creo que hay una serie de elementos que tenemos que considerar, sobre todo mientras se da más información de esta denuncia. Pero para empezar, ¿de quién viene? O sea, aquí en México pues parece como una denuncia que presenta una organización, pero es una organización extremadamente bien conocida en España, muy bien conocida. Se llama Manos Limpias. Es una organización de ultraderecha que se dedica a hacer lawfare. Esto es, a presentar denuncias contra figuras de izquierda, y por lo general son denuncias, o bueno, en absolutamente todos los casos son denuncias con muy poca fundamentación. Lo que hacen son reunir notas de prensa, no evidencias sólidas, sino de una entrevista por acá, algo que se dijo por allá, y a partir de notas de prensa presentan una denuncia ante un juez. Ahora tienen una novedad, que además de notas de prensa, tienen declaraciones que hizo una youtuber, una influencer de YouTube. Entonces eso ya le da pues un carácter novedoso a su denuncia. Estas denuncias que suele presentar Manos Limpias es un patrón, es lo que ellos, a eso se dedican. Estas denuncias que suele presentar Manos Limpias normalmente tendrían pocas posibilidades, digamos que en un sistema judicial más limpio, tendría pocas posibilidades de ser consideradas de mérito por un juez. Pero aquí tenemos un sistema judicial, el español, que está capturado por la derecha. La forma en que se elige a los funcionarios y a los del Poder Judicial en España es a través de una cosa que se llama Consejo General del Poder Judicial. Ese Consejo General se determina por el Senado. Normalmente es el Congreso de los Diputados, el equivalente a la Cámara de los Diputados en México, la que quien tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, pues controla el Poder Ejecutivo en España. Pero el Senado tiene pocas atribuciones, pero una de ellas es intervenir en la conformación de este Consejo General del Poder Judicial. Y ahí en el Senado, gracias a peculiaridades del sistema electoral español, en el Senado la derecha lleva teniendo una mayoría desde hace décadas.
O sea, hay una mayoría en diputados, pero en senadores el Partido Popular logra retener una mayoría. Y con esa mayoría se ha obstruido la renovación de este Consejo General durante varios años, sobre todo en los periodos en los que ha habido gobiernos del PSOE, de los socialistas, y por lo tanto esto ha impedido que exista, o sea, siempre se ha asegurado con esta postura de bloqueo de mantener una mayoría conservadora en este Consejo General. Eso significa que esa mayoría conservadora coloca a los jueces. Entonces, aquí manos limpias sienten contubernio con jueces que aceptan sus denuncias. Aunque esas denuncias, al final de cuentas, no vayan a ningún lado, generan ruido, generan una percepción de suciedad. Todo esto sin que sepamos realmente si Zapatero incurrió o no en algún tipo de mala acción en el caso que se le impute, pero hay antecedentes. Está, por ejemplo, que también un juez admitió denuncias contra la esposa del actual presidente, de Pedro Sánchez. Hay un acoso contra ellos. Y antes, por ejemplo, la fiscalía, la policía y los jueces se entraron en contubernio para inventarle un caso a Podemos, a Podemos, que es organización que antes era como que concentraba a toda la izquierda a la izquierda del PSOE, y que pues ahora está atomizada. Está en parte atomizada gracias a que se hicieron se hizo toda una conspiración para inventarles a Podemos una serie de malversación de fondos a través de una sociedad que estaba supuestamente vinculada a Venezuela. Y con todo ellos acabaron de ensuciarlos y de destruir su imagen. Esta conspiración quedó demostrada, incluso aparecieron audios en los que se discute cómo se hizo, incluso utilizaron un canal que supuestamente es de izquierdas, la Sexta, pero que pertenece a Antena 3, que es de la derecha española, y este canal fue creado con el objeto de crear una audiencia de izquierdas que escuchara lo que decía este canal, y a partir de eso, y esto lo dijo también en un audio el dueño del canal, lograron convencer a la izquierda de que Podemos estar vinculados. Sí. Entonces hay toda una estructura aquí que vamos a ver si esto al final de cuentas avanza en el proceso judicial, pero por lo tanto es un juez que ya tiene antecedentes de tomar decisiones cuestionables en contra de la izquierda. Bien, Temoris, gracias. Diana, por favor, tu lectura de lo que está sucediendo en España. Desde luego, uno de los medios dice en tromba política, y dice en picada, en tromba se va la derecha contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra el progresismo español. ¿Qué opinas, Diana? Pues yo creo que bien describía Temoris una realidad muy compleja en España, ¿no? Ya efectivamente hay antecedentes muy importantes del modo en el que hay un juego político y una imbricación en el orden del Estado de distintos niveles que, más allá en este caso concreto de que pudiera haber o no razones que vincularan efectivamente al expresidente Zapatero con los delitos de los que se le acusa, pues en ese entramado hay una participación muy activa de ciertos sectores del Poder Judicial español para promover, que han promovido y que se han vuelto agentes políticos con la finalidad efectivamente de desmantelar cualquier posibilidad de una oposición política que finalmente contienda o que tenga la capacidad de sostener un gobierno que le dé una orientación distinta a esa nación, ¿no? Temoris hablaba del caso de Podemos, pero también ahora mismo, insisto, más allá de que tengamos ahorita o no suficientes elementos para saber si efectivamente Zapatero fuera ya, ¿no? Ya era Pedro Sánchez presidente, pero
digamos, como un actor político fundamental e incluso muy cercano al actual presidente, y desde ese lugar hubiera podido, ¿no?, influir para que se salvara, ¿no?, a esta aerolínea y que eso beneficiara, entre otras figuras, a sus propias hijas. Más allá del curso que sigan estas acusaciones, lo que es innegable es el timing político que esto va a ir adquiriendo, ¿no?, y que acá todo mundo va a jugar a la política. Veía las declaraciones y las respuestas inmediatas que ha dado, por ejemplo, ¿no?, algunas de las figuras de la derecha española, ¿no? Santiago Abascal, por ejemplo, pues decía que que las imputaciones hechas contra Zapatero inmediatamente demuestran que Pedro Sánchez en realidad está también involucrado en una enorme trama de corrupción. Es decir, cómo inmediatamente esto lo extrapolan para hacer un golpeteo político que en realidad a quien va a tener en la mira es a Pedro Sánchez, ¿no? Por supuesto en el PP también declaraciones que implican la idea de que Zapatero no solo es el asesor político o el maestro político de Sánchez, sino que lo que demostraría es que todo el gobierno del actual presidente tiene una lógica y tiene un modus operandi que estaría atravesado por la corrupción. Entonces, creo que España es un ejemplo, la historia reciente de España es un ejemplo de cómo los distintos poderes que se convierten en actores fundamentales, como son precisamente el Poder Judicial, un sector del Poder Judicial, los medios de comunicación, ¿no?, los grandes corporativos mediáticos, los periodistas al servicio de estos medios, todos participan de un entramado mucho más complicado que la verdad nos hace tener cierto escepticismo lógico a la idea de que detrás de una decisión de este tipo solo se esté jugando el saneamiento estatal que ponga en la mira a un expresidente. No cuando, por ejemplo, están todos los casos como el de la propia Ayuso, ¿no? Y otros casos, incluso ya lo decía también Arnoldo Rajoy, en fin, habría otros casos que darían cuenta de que ahí en España, ¿no?, la propia estructura gubernamental y la lógica estatal, pues requeriría una revisión mucho más profunda. Así que yo creo que hay que mirar esto con bastante escepticismo, más allá de que se tengan hoy los elementos. Y esa trama que además es mediáticamente muy redituable, ¿no? Involucrar a Venezuela, involucrar al PSOE, involucrar a Sánchez, involucrar corrupción, en el marco además del entorno en el que esta decisión se habría tomado, la de salvar a esta aerolínea, que era también la de salvar empleos, ese fue el argumento con el que se hizo y demás. O sea, todo eso pinta para que tengan un montón de materia de donde cortar en estos momentos los sectores de la derecha española, y yo creo que ahí el objetivo primero va a ser Pedro Sánchez, ¿no? Eso nos pone pues muy claro sobre cuando la derecha cuán clara puede ser la derecha de quién es su enemigo, mientras que del lado de la izquierda pues siempre también tenemos distintos matices y evidentemente diferencias políticas, pero la derecha no distingue, la derecha va sobre todos, ¿no? Bien, Diana, gracias. Arnoldo Cuéllar, entrando al terreno nacional, ¿cómo vas viendo la evolución del tema Rocha Moya con la entrega del general Mérida a Estados Unidos, las versiones de que estaría por entregarse el secretario de Finanzas y Administración, Enrique Díaz Vega, y las versiones esparcidas, como luego se esparcen estas versiones, de que Estados Unidos estaría preparando acciones contra otros políticos mexicanos relacionados supuestamente con el crimen organizado? Arnoldo. Bueno, Díaz Vega ya se entregó. El que está en el veremos es Insunza, que era el secretario de gobierno y senador. ¿Sí, no? ¿Se entregó hoy? No, Díaz Vega desde el fin de semana estaba. Bueno, pero no es que no está claro dónde está, ¿no? No, y no está registrado formalmente como entregado. Ok, pero Insunza es quien sacó su tuit diciendo que seguía en Sinaloa y que sí, el senador todo el fin de semana se dijo que ya se había entregado. De Díaz Vega, varios medios de comunicación sí lo dieron, como ya que venía de un viaje de Europa. Lo dieron originalmente como esto, pero después ya no se verificó y no se sabe dónde está. Se dice que viajó de Irlanda o lo llevaron de Irlanda a Nueva York. Se dice que está en negociaciones. Formalmente no está registrado como alguien detenido
ni sujeto todavía a una entrega ni nadie. Oficialmente se espera que en las horas, días se confirme, pero está en ese terreno. Sí. Ni ha dicho nada ni familia y abogados locales suyos. No. Bueno, no. Pero además Enrique Díaz es un personaje muy interesante porque es empresario. Sí. Y porque, bueno, ya lo habíamos comentado aquí la vez pasada, es quien aparece como socio de otros empresarios sinaloenses y también de los hijos de Rocha Moya. Entonces creo que ahí podría darse, bueno, pues una chuza muy, muy fuerte, ¿no? En el caso de Insunza, pues es más político. Y el general es un misterio porque no sabemos si esto informó a sus superiores o no, o sencillamente, además es un hombre al que le tocó un corto periodo en el tema de la lucha, bueno, pues no sé si él dio la lucha o no la dio, nada más fue ahí a cubrir el expediente después de lo del Mayo, ¿no? Después del secuestro del Mayo. Pues bueno, el asunto es complicadísimo y esto ha dado lugar a toda esta serie de versiones y rumores de que continuará. Estamos viendo lo mismo que pasó después de lo de Venezuela, ¿no? Ya se hacía a Trump soltando misiles en México y entrando a Cuba a sangre y fuego, y tenemos prácticamente 5 meses y una situación de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que pues, la Cuarta Transformación, la Presidenta de la República, los líderes, esto me imagino que incluso los movimientos propiciados como la llegada de Ariadna Montiel a la dirección del partido, tienen la función de un rearreglo importante en el sentido de cómo paliar políticamente esta embestida. O sea, podemos estar de acuerdo que hay objetivos políticos en la presión norteamericana, que también cuando se menciona que es la peor etapa de la relación México-Estados Unidos, pues bueno, quizás se olviden de que en la etapa como país independiente nos han pasado cosas peores con los Estados Unidos, entre bombardeos y cesiones o concesiones o despojo de territorio, nada desdeñables, ¿no? Pero yo creo que y esto que en estos momentos pareciera complicado observarlo, que el estamento político en torno a Morena y a la Presidenta de la República lo que debe hacer es pues, atender las debilidades, porque no puedes quedar expuesto en una situación tan asimétrica y tan desigual con una potencia que además es tu vecina y de la que además tienes una dependencia económica fundamental tanto en el comercio exterior como en la compra de gas, etcétera. Tienes refinerías en su territorio. Tendría que haber una política de otro tipo que no sea nada más envolvernos en la bandera y resistir. O sea, no tienen por qué platicarnos, pero el tema de la agresividad de la diplomacia mexicana en Washington tendría que verse en estos momentos para tratar de ir pasos adelante de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y esto en la sede del imperio se vale y lo hacen muchos otros lobbying, como se le llame, lobbies, perdón. No, lobbying es otra cosa, eso sí, no. Y entonces tendríamos que ser más agresivos en esa medida, ¿no? O sea, aquí adentro estás revisando concienzudamente y ahí nos hace falta que tanto las instancias de inteligencia, las instancias políticas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la UIF, el Ejército, pues, estuvieran en un cuarto de guerra en este momento, tratando de cerrar brechas y de ver por dónde están ocurriendo cosas para que no nos sorprendan estas entregas y estas cuestiones y estas peticiones, ¿no? Pero también allá estar trabajando. Es un tema de realismo y de pragmatismo y no de ideología. Es lo que yo veo y espero que lo que la presidenta dice en las mañanas y en la mañanera sea una respuesta políticamente correcta, una cobertura, pero que en su escritorio y en su trabajo y con su gabinete estén pensando de otra manera para soportar este vendaval, ¿no? Bien, gracias Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas pues de este vendaval y cómo ves la postura del gobierno mexicano y el riesgo de que el estadounidense suelte más misiles de este calibre? Pues lo estás platicando hace rato con mi querido Osvaldo Zavala. Nada más pude escuchar un fragmentito, pero pues estaban comentando lo que dijo este funcionario sobre cómo tienen un interés en humillar a los funcionarios mexicanos.
Esta es una manera en la que tiene el trumpismo, no solamente para presionar a México y extraer concesiones, sino para sacar su racismo, su odio hacia México. Entonces yo creo que vamos a ver más de esto, y la cuestión es cómo va a reaccionar el sistema mexicano, no solamente la 4T o Morena como partido, sino el sistema político mexicano en su conjunto, porque esa es una agresión hacia el país. Sí hay una animadversión particular por la postura o la representación de izquierda que toma la 4T, pero también hay un tema de racismo hacia el país y de imposición sin cortapisas de la hegemonía de Estados Unidos en el continente. En la medida en que México se siga manteniendo un margen de autonomía, no plena autonomía, pues entonces hay que siempre para ellos hacia dónde avanzar, algo que reducir. Vamos a tener estas presiones. Ahora, como lo hemos dicho antes, si no hubiera de dónde atacar, de dónde cortar, pues no podrían hacerlo. O sea, todos estos personajes nefastos con los que la 4T ha hecho alianza y que ha incorporado a su coalición, pues son los puntos débiles y tienen que ir viendo, yo creo que adelantarse a cortar antes, en lugar de esperar a que exista esta presión. Creo que ya se está formando un consenso dentro de la 4T de que van a tener que prescindir de Rocha Moya y aceptar que ocurra algo con él. Por eso, pues la UIF se ha adelantado a suspender sus cuentas o a tomar el control o a bloquear sus cuentas. Pero no pueden ir a apostar a que, o sea, cada vez en que es Estados Unidos el que toma la iniciativa y México responde torpemente, más o menos ahí vamos, pues se nota, o sea, se hace evidente que es una reacción, que son ellos los que nos están diciendo qué hacer. Si quieren evitar eso, pues entonces tienen que tomar la iniciativa aquí. Y a eso le corresponde, pues, en primer lugar, a la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. No podemos seguir llevando encima a estas rémoras, a estos personajes corruptos que además desdicen uno de los grandes propósitos de la 4T, que es la lucha contra la corrupción. Bien, Temoris, gracias. Diana, sobre este tema, ¿qué nos dices, por favor? Pues yo creo que decías hace un momento, ¿no? Que si esperaremos más misiles como estos. Y yo creo que desafortunadamente de este tipo de misiles sí va a haber bastantes, porque mi impresión es que la lógica con la que están operando ahora, ¿no? Pues quienes imaginan la relación que debe tener desde los Estados Unidos el gobierno de Trump con nuestro país, supone ir generando huecos, ir generando tensiones, ir generando también espacio de oportunidad para algo que en realidad pinta a una batalla más amplia en términos de sus propios intereses materiales y económicos, ¿no? Sin duda no se puede infiltrar lo que no sea infiltrable, o no se puede producir una sensación de desacierto y de desconcierto si no hay una base que dé sustento a ello, ¿no? Efectivamente, la presencia del crimen organizado en estos estados y la colusión que ha habido con las estructuras gubernamentales es algo que hay que poner en la mesa de manera incuestionable. Pero es un hecho que ese espacio efectivamente da oportunidad a lo que apunta también a ese interés, ese complejo interés económico que hay también en el norte del país, ¿no? Pensaba un poco en la reunión esta que se dio, ¿no? Entre Trump y en China con Xi Jinping. Y el tema que me llamó la atención es que México apareciera, ¿no? De manera relativamente explícita en la discusión, pero a la hora de hablar del fentanilo, ¿no?
como todos sabemos, pues Donald Trump en varios momentos ha hablado de que en realidad los precursores de esto pues son también, o sea, ha permitido su tráfico a través de la relación comercial o de un tipo de relación comercial con China, ¿no? Y entonces esto como un tema en el que aparece en nuestro país, pero no solo, es decir, también el tema del nearshoring, que como sabemos, un reajuste que podría resultar beneficioso a nuestro país en la reestructuración necesaria macroeconómica y productiva que se está dando en los Estados Unidos en la contienda con China, y ahí resulta que los estados del norte de nuestro territorio son fundamentales. Y que es ahí donde podría hablarse de inversiones en semiconductores, movilidad, cuestiones relacionadas con datos. Entonces, a mí me parece que aunque no pueda hacerse una explicación simplista de causa y efecto, ¿no? En donde estas determinaciones y estos intereses de carácter económico explican de suyo el modo en el que se está estableciendo el ataque que discursiva y objetivamente está haciendo los Estados Unidos contra nuestro país, creo que no podemos tampoco disociarlo. Y entonces ahí, claro que la política no debe dejar de ser, por supuesto, la defensa de la soberanía, pero resulta insuficiente también cuando pensamos en que es necesario que se conciba esto de manera mucho más integral. Creo que frente a ello, pues lo que resta es hacer política. Yo creo que es muy importante que juguemos a la política. Se tiene que favorecer, sin lugar a dudas, por un lado, el hecho de que se combatan las estructuras criminales ahí, que también se observe y se atienda, como de hecho ya me parece que ha sucedido desde las propias declaraciones de la presidenta o de la nueva dirección de Morena, a que dentro del partido figuras sobre las cuales pudiera comprobarse un vínculo con el crimen o algún acto de corrupción no pueden permanecer ahí. Me parece que eso es muy importante, y no solo en términos discursivos o declarativos, sino que además se actúe en consecuencia. Pero por otra parte, también es necesario reconocer que hay una oposición que está abriendo, ¿no?, una brecha por la que ven un cierto espacio de oportunidad a partir de todas estas tensiones. Eso lo hemos visto ahora, bueno, con el caso de Chihuahua, con el caso de Sonora, y creo que ahí es necesario volver a hacer política que permita entonces que haya un muy amplio reconocimiento a la necesidad de que defendamos el territorio nacional. Creo que México no es Venezuela, creo que México no es Cuba, y que los intereses económicos que tienen amplios sectores de la economía norteamericana en nuestro país no son los mismos que los de esos países. Por tanto, creo que el tipo de intervención que pretenden hacer acá también sigue un decurso relativamente distinto, no por ello menos pernicioso, no por ello menos dañino, y por supuesto también siempre observando a sus propios intereses. Entonces, creo que en todo ese entramado hay que comprender lo que está sucediendo y prepararnos de un modo y otro al hecho de que nos vamos a mantener en este tipo de tensión durante quizá los próximos meses o lo que siga durante los años que aún faltan del gobierno de Donald Trump. Gracias, Diana. Arnoldo, hay quienes dicen, ojalá la presidenta Sheinbaum aproveche estas circunstancias provenientes de Estados Unidos para hacer una limpia y una mejoría del sistema político y que se deshaga de una serie de personajes de poder importantes que no permiten cumplir con los propósitos de la llamada Cuarta Transformación. A mí me parece que es muy difícil poder pensar que pueda haber una remoción generalizada de los malos personajes señalados públicamente en muchos cargos de poder. Pero ¿qué tanto consideras, Arnoldo, que todo esto que se está viviendo podría ayudar a que Morena presente mejores candidatos, que haya una especie de corrección, no me atrevo a decir depuración, pero cuando menos una corrección con mejores candidatos y procedimientos para las próximas elecciones? A mí me parece lamentable que sea una coyuntura exterior y una presión política lo que nos obligue a hacer lo que tendríamos que haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, el mayor problema político del país
heredado del priismo, heredado de la posrevolución, al que se sumó con entusiasmo febril el panismo en la alternancia, continúa hasta nuestros días. Y me parece pues muy oprobioso que los mexicanos tengamos que soportar una clase política corrupta, imbrincada en todos los partidos políticos, y que no podamos hacer nada y que estemos a expensas de eso. Yo creo que parte del entusiasmo con que se volcó el voto en favor de López Obrador en el 18 fue no tanto su promesa de limpiar la corrupción, como su actitud vital de ser un político pues que nos vendió una imagen de austeridad absoluta, de energía, de determinación, hasta incluso cuando en el 2006 no aceptó su derrota y todo, se veía como que a este país le hacía falta una limpia generalizada. Por eso fue tan decepcionante los pactos políticos con el peñismo, que no me lo explico de ninguna otra manera, y nada más cebar la venganza en Rosario Robles, y además hacerlo de mala manera. Y ya hemos hablado muchísimo de la decisión de un fiscal como Gertz Manero, primer fiscal autónomo del país, y un fiasco absoluto y total, ¿no? Entonces vamos tarde en esa lucha. Si hoy la presidenta, ya cuando tenemos como la rana de la historia de la sopa, que la temperatura, todo lo que da y estamos cocinados, todavía se lo está pensando para tomar determinaciones que ya son para salvar el proyecto político del que forma parte, en el que ha invertido buena parte de su vida, pues me parecería que no tenemos por qué darle ningún consejo. Yo creo que, o sea, le urge hacer algo. Y también el tema no es esa limpia generalizada y agarrar, o sea, algunos casos emblemáticos podrían mandar una señal de cero tolerancia a la corrupción de aquí en adelante, ¿no? Se logró de alguna manera en el priismo cuando los gobernadores todos de la camada peñanietista cayeron, y creo que eso determinó muchísimo la suerte del PRI, y parecía que había la base sustantiva para que Morena prosiguiera con eso ya en el poder, ¿no? Pero pues esto se vino abajo porque no continuó. Los políticos de Morena también están en una total impunidad y saben que no les va a pasar nada, como lo están también los panistas, ¿no? Que forman su pequeña cofradía. Ricardo Anaya haciendo negocios cuando era aspirante a la presidencia de la República, porque si bien Peña Nieto lo persiguió, no le inventó los cargos, ¿no? Estaban ahí muy reales. Entonces, pues si la Cuarta Transformación decide seguir aguantando estos temas con criterio político y tomando en consideración los equilibrios futuros y la amalgama de ese movimiento todavía tan pues escasamente institucionalizado y todavía siendo casi una masa amorfa, producto de que casi parece un poco las huestes revolucionarias, ¿no? Confrontadas entre sí con distintos proyectos, y no hay manera, no se dan esas batallas todavía que logren que una se sobreponga sobre otra, ¿no? Sí. Entonces, pues está el campo abierto para que quien quiera construir políticamente algo, y mira, lo estamos viendo en muchas de las elecciones ahorita en España, en algunas de las entidades estas, de las comunidades, donde están surgiendo, frente a la caída del PSOE, están surgiendo expresiones regionales de política. Acaba de pasar en Andalucía, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues ahí queda la cancha abierta para que si no se cumple esa promesa, yo creo que el sentimiento de rechazo a la corrupción sigue vigente en el pueblo de México, en la sociedad mexicana, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Sobre este tema, Temoris Greco, ¿qué opinas? ¿Crees que Morena pueda corregir, mejorar, aprovechar el momento y presentar perfiles diferentes, o hay un mal sistémico, un mal estructural que no va a permitir que se den los cambios, cuando menos urgentes o casi necesarios, Temoris? Mira, pues me gustaría sacar la cartita a los Reyes Magos y empezar ahorita mismo a decir que espero que Morena sí efectivamente pueda presentar listas de candidatos el próximo año impolutas. Pero es muy difícil. La tarea, en principio, de Citlali Hernández y de Ariadna Montiel debería ser esa. Pero la verdad es que no pueden inventarse cosas que no existen. Hay muchos estados en donde simplemente no tienen de dónde agarrar. O si agarran de lo mejorcito que tienen,
se enfrentan a los poderes fácticos reales de la 4T en esos estados. Entonces, como ¿de dónde? Tiene que ser un proceso más largo, a menos que decidan sacrificar su poder y decir, bueno, pues por ejemplo, en San Luis Potosí vamos con lo mejor que tenemos y vamos a enfrentarnos con todo a Gallardo y a su cofradía, y lo cual significa enfrentarse al Partido Verde y hacer pues, implotar la coalición que les ha permitido mantener este gobierno, ¿no? o esas mayorías. ¿Qué están dispuestas Citlali y Ariadna y por extensión, bueno, más bien por encima de ellas, Claudia, a sacrificar para limpiar la 4T? Pues es lo que vamos a ver, hasta dónde están dispuestas a hacer un sacrificio político que les haga perder espacios con la ganancia de tener gente más confiable, que además sea presentable ante la sociedad. Eso es lo que vamos a ver, allí está la apuesta. Es difícil, pero se tiene que empezar por algún lado y pues estamos esperando que empiecen ya. Bien, Temoris, gracias. Diana, ¿qué opinas de esta circunstancia de Morena en esta coyuntura? ¿Podrá hacer un paso importante en la regeneración nacional? ¿Podrá cambiar sus estilos, sus candidaturas, sus perfiles dominantes? ¿O crees que estructuralmente Morena no podrá dar un cambio cualitativo? Fíjense que escuchaba hace unos días una entrevista que dio Citlali a Denise Merker, que la recomiendo porque me pareció muy interesante escucharla, y ella daba un elemento que me puede servir para responder esto, ¿no? Ahora, ella decía que ellos tienen claro, o bueno, ella asumía la claridad de que tienen que ir a las elecciones intermedias con la finalidad de que se sostenga la posibilidad de tener mayorías calificadas en el Congreso, ¿no? Evidentemente ahí la evaluación es qué otras grandes reformas constitucionales o para qué finalidades habría de requerirse esa mayoría, ¿no? Y también eso nos lanzaría la evaluación de qué es lo que estaría pensando como una agenda programática de mediano plazo la propia presidenta a partir de que se diera ese proceso electoral, ¿no? Y creo que ahí está parte de la ecuación de este problema, porque no podemos obviar el hecho de que Morena va a tener que seguir buscando ganar elecciones. O sea, yo creo que sería una pregunta equívoca suponer que es cuestionarles si van a decidir o no entrar a los procesos electorales para ganarlos. Yo creo que van a seguir optando por eso. Pero como sabemos, esto va a dirimirse también en términos regionales. Decía Temoris, pues esto también depende del estado, depende del distrito electoral, las fuerzas efectivas y fuerzas políticas con las que ya se haya contraído alianza en el pasado o que durante la gestión de estos años finalmente se hayan fraguado como fuerzas políticas con capacidad de movilización, en este caso de voto. Entonces, creo que ahí las realidades son diferentes, ¿no? Y no hay que perder de vista que Morena es muchas cosas, o sea, yo creo que no podríamos hablar realmente de una configuración estructural de Morena sin tener en consideración el hecho de que está la estructura del partido, está también, ¿no? un sector que le es favorable de gente que sigue, ¿no? y seguirá votando por Morena en lo sucesivo, pero que dentro del partido la composición también es muy complicada, ¿no? O sea, yo creo que aquí el tema es hasta dónde el liderazgo de Ariadna Montiel, que me parece que ya deja claro que Andy López Beltrán no va a tener un papel preponderante en esto. Me parece que justo lo que sucedió ahora en su paso y en la manifestación que hicieron en Chihuahua el fin de semana es una expresión de eso, es decir, es Ariadna ya, ¿no? Colocándose frente a Andrés López Beltrán. Pero lo que sí queda por ver es cómo se van a mover ahí las fuerzas efectivas del monrealismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué lugar va a ocupar las alianzas políticas? Que eso también da un margen de acción muy complicado, es decir, hasta qué punto
el compromiso fáctico y la imbricación que han generado con el PT y con el Verde, pues hace que esta última fuerza, el Verde, ahora tenga un capital político que no tenía, ¿no? Y creo que ahí es donde se van a dirimir las cuestiones. Creo que ahí es donde está lo más interesante de lo que le suceda al país en el futuro, ni siquiera entre la oposición que no logra cuajar nada y que en todo caso está ahorita en un golpeteo de otro orden. Y yo quiero suponer que, o más bien me atrevería a pensar, que en ese necesario juego de ganar elecciones van a sostener alianzas políticas en ciertos lugares con personajes impresentables. Habrá que ver, por ejemplo, el caso de Guerrero, ¿no? ¿Qué sucede? Pero, por otra parte, habrá quizá otros lugares en donde sí se pueda reconfigurar, recomponer o dar espacio a otras fuerzas políticas que quizá también han estado siempre ahí, siempre han sido parte del movimiento, siempre han sido morenistas, pero que van a ir ascendiendo. Yo veo liderazgos pequeñitos que de pronto no figuran, no son aparentemente muy vistosos, pero que creo que al paso del tiempo van a empezar a cobrar estatura o van a empezar a ocupar espacios que se consideraba que eran para otros. Es el propio caso de Ariadna Montiel, pensaría yo, ¿no? No se le pensaba, ¿no?, en un lugar de dirigencia nacional hace tan solo unos años, y ahora está ahí desplazando a figuras mucho más vistosas y orgánicamente más articuladas a ciertas fuerzas del partido o de la tradición de las corrientes que sí existen en ese partido. Entonces creo que más bien ahí no hay una respuesta dicotómica, sino más bien ir viendo esto. Tenemos una cultura política, además hay que reconocer, este no es un problema solo de Morena, este no es un problema solo del modo en el que ellos hacen política, tenemos una cultura política también que deposita y que tiene un modo de actuar que empobrece también nuestra capacidad de incidencia como sociedad civil en esta toma de decisiones. Las estructuras absorben, ¿no? Tienden a absorber, tienden a cooptar, tienden a quitar fuerza social, ¿no? A la sociedad o a la población o al pueblo de México. Entonces, yo creo que hay muchos niveles y me parece que más bien habrá que estar atentos a lo que va sucediendo en el orden regional, ¿no? Bien, Diana. Vamos con Arnoldo Cuellar. Estamos ya en la parte final. Nos toca como un postrecito de unos 3 minutitos por persona y con eso cerramos nuestra mesa de este día. Así es que, Arnoldo, un tema, muchos temas, lo que usted desee, por favor. No importa que sea de Guanajuato, no importa, usted aquí tiene. Adelante, Arnoldo. No tenemos muchos temas hoy. No, yo quisiera abundar sobre esta situación porque pues esa cultura política de la que habla Diana muy bien, pues es el ADN priista, ¿no? Y yo creo que tiene un único mandamiento, que es nefasto, que es que se entra a la política para ganar dinero, para enriquecerse. O sea, es el famoso no me des, ponme donde hay. Porque eso se ha reproducido sistemáticamente en los gobiernos estatales del PAN, en los gobiernos estatales de Morena, y es tal cual lo que el priismo dejó heredado. No sé, habría que hacer algún estudio histórico importante en qué momento surge esto, porque no creo que sea con Miguel Alemán y los 40, creo que ya con los generales previamente también existía esto, y baja en cascada, ¿no? Y entonces genera protecciones políticas a todos los niveles, porque pues hay capas de complicidad una tras otra. Y lo vemos todos los días en la política de cualquier municipio. Y eso es lo que parece muy injusto, pero además es una pésima pedagogía, porque si un ciudadano pretende servir a su comunidad y participar políticamente, tarde o temprano queda enredado en eso mismo. Y o es muy torpe si no lo hace, o lo defenestran si él se pone a impedirlo de alguna manera. Y creo que es algo que tenemos que discutir y no perdonarle a Morena porque haya planteado desde el discurso que iba a terminar con eso, sino reclamarle incluso el doble porque teniendo ese planteamiento y habiendo logrado convencer a muchos mexicanos, pues ya en la práctica lo dejó totalmente atrás, ¿no? Entonces, que hoy sea el embate coyuntural norteamericano, en cualquier momento, cualquier tipo de intrusión de este tipo hubiera encontrado chivos expiatorios de cualquier partido político, ¿no? Pero lo grave es que seamos los mexicanos los que no lo estamos viendo.
Y cuando vemos que a la presidenta de la República, alguien en la mañanera establece una pregunta donde habla de malos manejos de algún funcionario, todo, inmediatamente su respuesta es como la que dio hoy, ¿no? De la expriista esta del Estado de México, diciendo, está trabajando muy bien, está haciendo las cosas Alejandro muy del bien. Moral. ¿Cuántas veces no le hemos escuchado de gobernadores que hacen tropelías diciendo, está trabajando muy bien y está haciendo las cosas muy bien? Bueno, pues o la están engañando o no quiere darse cuenta de esa realidad, pero además no sería únicamente su chamba, tendrían que funcionar las estructuras. Por ejemplo, ¿dónde está la Secretaría Anticorrupción? Que muchos creímos que Raquel Buenrostro, con la eficacia que había tenido en otros desempeños, podía echarla a andar, ¿no? También, bueno, pues todo ese sistema anticorrupción, que fue la forma de lavarse la cara de Peña Nieto después de la Casa Blanca, está igualito, nadie le ha metido la mano, una sola reforma para desaparecerlo, ya que no sirve para nada y cobran muy buenos dividendos los integrantes de esos consejos en cada estado del país y a nivel nacional, o para darle algo de dientes. No tenemos un solo instrumento para luchar contra la corrupción. La prueba fue el fracaso de Gertz Manero con los pocos casos que abordó, ¿no? Entonces sí estamos inermes y estamos a expensas de que, pues, bueno, en cualquier momento el que le rasque poquito en cualquier parte encuentre a esos alcaldes que aparte de robar se pactan con el crimen organizado en todas las geografías del país para tener recursos para su campaña, etcétera, ¿no? Sí. Pues sí me parece esa una de las cosas más graves y que tendría que estar en el debate público permanente, ¿no? Y ya no se diga lo relacionado con las campañas políticas y la ineficacia al respecto, ¿no? De los órganos electorales, que pueden haber sido muy buenos en otras cosas, pero que ahí sencillamente nunca tuvieron ni han tenido la posibilidad de intervenir. Bien, gracias Arnoldo. Y vamos con Temoris Greco, postrecito de unos 3 minutos, por favor, Temoris. Gracias, Julio. Bueno, pues ya hace como 1 hora y media las fuerzas de Israel interceptaron el último de los barcos que se llama Lina, en nombre de una mujer palestina, que se había quedado medio por ahí, incluso no lo veíamos. Se había quedado como esperando un descuido de las fuerzas israelíes y en cuanto lo vio se lanzaron con todo desde las aguas del sur de Chipre y ya se estaba acercando a Gaza y finalmente fue interceptado. Fue el último de todos. Todavía no hay una cantidad. La flotilla global Sumud no ha ofrecido una cantidad total del número de personas que están secuestradas por Israel, y la palabra secuestrado es totalmente correcta porque otra vez fueron interceptados, fueron asaltados estos buques pacíficos, estas naves pacíficas en aguas internacionales, donde no llevan armas, no están contrabandeando nada, están llevando ayuda a la gente de Gaza, a la que le urge, y hubo esta intervención de estas tropas. 5 personas mexicanas están ahora bajo control de los israelíes. Está Violeta Núñez, está Sol González Eguía, Paulina del Castillo Poblano, está Al Mutasem y está Diego Vázquez, y todos ellos están bajo control junto con cientos de personas más de Israel. Y aunque el nuevo canciller Roberto Velasco ha mostrado mayor sensibilidad hacia lo que está pasando, la respuesta que dio hoy en la mañanera pues fue bastante penosa. Estamos hablando de ciudadanos mexicanos que en uso de sus derechos y de manera perfectamente legal están navegando en el Mediterráneo, son asaltados, son robados por esos ladrones, son secuestrados por esos secuestradores y trasladados ilegalmente. Ya ha habido malos tratos. Nuestra compañera Abril, que fue secuestrada en el ataque del 29 al 30 de abril, fue golpeada. No sabemos qué trato se les va a dar. Los compañeros que fueron secuestrados en agosto pasado también sufrieron muy malos tratos y una prisión injustificable en Israel, en una cárcel de máxima seguridad.
y todo lo que pudo decir el canciller Roberto Velasco hoy fue que le iban a pedir a Israel que respete sus derechos humanos y que los libere pronto. O sea, no hay una crítica, no hay una denuncia, no hay ni un comentario sobre el hecho de que Israel envía barcos militares a atacar a personas pacíficas que están ejerciendo sus derechos en el Mediterráneo. No hay una exigencia, no hay una crítica, o sea, no existe la violación de la legalidad internacional que hace Israel ante los ojos de la Cancillería mexicana. Y recordemos que es una Cancillería que hereda una tradición de protestar ante los abusos que cometen otros países o las potencias contra personas en otras partes. Entonces es muy triste la respuesta, no es comprometida, y bueno, yo creo que en este momento lo principal es sacar a nuestras compañeras y en general a toda la gente que de la flotilla global Sumud, pero sobre todo cuestionar al gobierno mexicano por qué no tenemos una respuesta, una actitud más comprometida con la tradición de nuestra política exterior ante Israel. ¿Por qué dejamos que hagan lo que quieran y nos quedamos callados ante eso? Bien, gracias, Temoris. Diana, para cerrar esta mesa, postrecito, por favor. Sí, pues en un sentido parecido a lo que ahora nos explicaba Temoris, desde la UAM hicimos un grupo de académicos, trabajadores y estudiantes, hicimos una carta pues dirigida, ya saben, ¿no?, al público en general, al gobierno de México sobre todo, y a la opinión pública internacional, exigiendo la liberación, pues primero quizá por la cercanía de la doctora Violeta Núñez Rodríguez, que es profesora investigadora de aquí de la unidad Xochimilco, donde estoy ahora mismo, y que es una académica muy querida, no solo por su activismo al exterior, sino también por su labor en nuestra institución, así como de Sol González y de Paulina del Castillo. En esta carta, en unas horas, reunimos más de 800 firmas decimos, trabajadores académicos, trabajadores y estudiantes, con la finalidad de demandar esto, ¿no?, la libertad inmediata y incondicional y sin cargos de las 3 y de los otros detenidos, pues volver a insistir en que los organismos internacionales deberían actuar de manera urgente para garantizar su integridad física y psicológica, demandar nuevamente el cese inmediato al bloqueo ilegal sobre Gaza y el respeto a los derechos humanos, y así como centrarnos en algo de lo que ya decía Temoris, ¿no?, de la demanda al gobierno mexicano para que condene abiertamente el secuestro hecho por el gobierno de Israel y que realice las gestiones necesarias frente a las y los detenidos. Creo que hace unos meses, ustedes recordarán que decían, no, es que la presidenta no puede usar la palabra genocidio porque eso va a fracturar la relación con los Estados Unidos. No, es que la presidenta no puede tocar el tema de Israel porque sería intervenir y eso nos pondría en riesgo a nosotros. Bueno, eso se decía hace unos meses. Finalmente se habló de genocidio, finalmente se ha reconocido, ¿no?, a la diplomacia, al Estado palestino, se ha reconocido, se han dado pasos que hace unos meses decían no, ni los pidamos porque no los pueden dar sin poner en riesgo a nuestro país. Creo que esas son demostraciones de que sí se pueden dar y que eso ahora sería muy importante e imprescindible y que requerimos de su intervención urgente para que las y los secuestrados, como bien apunta Temoris, sean liberados de forma inmediata y particularmente las ciudadanas mexicanas que pues evidentemente por la proximidad nos interesan con particularidad. Bien, pues muchas gracias por esta ocasión. Arnoldo, Temoris, Diana, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos.